algunas reflexiones que pueden ser importantes para la vida de cada uno de nosotros. Me refiero a lo que es la motivación principal de nosotros como seres humanos. De hecho, tenemos que mencionar tres escuelas que se conocen como las escuelas vienesas de psicoterapia. La primera escuela es la que lideró Sigmund Freud. El psicoanálisis es una escuela. Y para él, para esta escuela, la motivación principal del ser humano, lo que mueve realmente al ser humano, es la búsqueda de placer. Hay una segunda escuela que se llama la Escuela de la Psicología Individual y está liderada por Alfred Adler. Y para él, la motivación principal no es la búsqueda del placer, es la búsqueda del poder. Y tenemos una tercera escuela, que es la escuela dentro de la cual nosotros vamos a hacer esta reflexión, que se conoce como la logoterapia. Y esta escuela fue fundada por el psiquiatra, neurólogo Víctor Frank. Y para él no es ni el placer, tampoco es la búsqueda del poder, sino la búsqueda del sentido para la vida. Eso es lo que debe mover al ser humano, eso es lo que lo mueve. Se habla de la voluntad de sentido. Es esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de que nuestra vida no sea una vida estéril, sino que realmente tenga un sentido, que tenga un significado. Y acá entonces es donde nosotros vamos a hacer algunos breves desarrollos para que lo podamos ir pensando. Pero yo creo que es importante hacer una aclaración. Nosotros, los seres humanos, no podemos tener como objetivo de nuestra vida la búsqueda de la felicidad. Es decir, nosotros no podemos buscar la felicidad en forma directa, porque se nos escapa, no la vamos a conseguir. Entonces, la felicidad no debe ser un objetivo para nosotros. ¿Cuál es el objetivo realmente en nuestra vida? ¿Cuál debe ser? Es buscar que nuestra vida tenga sentido. Y si logramos efectivamente encontrarle cuál es el sentido de nuestra vida, con seguridad también tiene como un efecto, como una consecuencia, el ser más felices. Entonces, la felicidad podemos conseguir de una forma, digámoslo, indirecta. Es una consecuencia de ser conscientes de que nuestra vida tiene sentido. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, me parece que es importante lo siguiente. Yo creo que es importante en esa búsqueda de sentido que nos hagamos una pregunta. Y la pregunta no debe ser,
nosotros qué esperamos de la vida. No, nosotros no debemos esperar de la vida nada. ¿Cuál es realmente la pregunta que tenemos que formularnos? Y tenemos que tratar de contestarla. Es al revés. No es qué esperamos nosotros de la vida, sino la vida que espera de cada uno de nosotros. Esa es una pregunta importante. Y con seguridad, para cada persona, para cada ser humano, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar que le corresponda vivir, que le corresponda enfrentar, ahí esa vida tiene que encontrar un sentido. Porque las circunstancias en que vivimos nosotros, los seres humanos, todas son diferentes. Y por lo tanto, la respuesta que la vida espera de nosotros es diferente también de acuerdo con las circunstancias donde nos encontremos. Nos podemos encontrar en la casa, o nos podemos encontrar en el trabajo, o en la universidad, o con los amigos, o con los vecinos. O nos podemos encontrar ante situaciones que son de por sí dolorosas, que no nos gustan. Y ahí tenemos que buscar cuál es el sentido de la vida. Pero repito, para cada persona es diferente. En este sentido, no podríamos decir que el sentido de la vida para el ser humano es igual para todo el mundo. Eso depende, digamos, de las circunstancias, de las preguntas que en cada momento la vida nos vaya planteando. Esa es una pregunta importante. Pero hay otra pregunta que también parece que vale la pena que la reflexionemos. Y lo mismo, ¿cuál es la pregunta que nosotros realmente, fundamentalmente, no nos debemos hacer? Es, ¿qué hago yo para vivir? Lógico, es una pregunta importante. ¿Qué hago yo para vivir? Pero supongamos que hemos conseguido absolutamente todo. Supongamos eso. Que tenemos todo. Tenemos dinero, tenemos nuestra casa, tenemos nuestras propiedades, tenemos todo. ¿Y ahora qué? Ya conseguimos todo. ¿Y ahora qué? Entonces la pregunta fundamental en este caso no es qué hago yo para vivir, sino la central en esa necesidad de buscar el sentido. La pregunta central debe ser la siguiente. ¿Vivo para hacer qué? Esa es la pregunta. ¿Yo vivo para hacer qué? No qué hago para vivir, sino yo vivo. Hagámonos esa pregunta. Yo vivo en este momento para hacer qué. Y tengo que encontrar cuál es la respuesta a esa pregunta. Es bien importante. Porque si no, pues prácticamente nos limitaríamos a vegetar. Es decir, no basta con vivir, no basta con vivir. Es necesario que esa vida, que esa existencia tenga un sentido para cada uno de nosotros y lo tenemos que buscar y lo tenemos que encontrar. No nos lo podemos inventar. Es la vida misma la que nos va planteando justamente o nos va señalando cuál debe ser en ese momento, en cada instante, en cada lugar, el sentido de nuestra vida, la vida que espera de nosotros en esas circunstancias. ¿Qué pasaría si nosotros vivimos sin sentido? Digamos, si nos dedicáramos únicamente a vegetar. Se presentaría lo que se conoce dentro de esta terminología de la logoterapia, que es la escuela dentro de la cual estoy haciendo esta reflexión. Se presentaría
como una consecuencia de vivir sin sentido lo que se llama un vacío existencial. Un vacío existencial. Y aclarando que el vacío existencial de por sí no es patológico. Es un fenómeno humano. Es un fenómeno humano que a mí me está diciendo o que estoy viviendo sin sentido o que el sentido que estaba animando mi vida ya no es ese, sino que ha cambiado. Ahora es otro. Porque el sentido lo tenemos que estar cambiando permanentemente de acuerdo con las circunstancias donde nosotros nos encontramos. Y ese vacío existencial consiste en que para mí la vida no tiene sentido. Se caracteriza por el aburrimiento, por una apatía, con no hallarme, con vivir de forma muy irritable. Son circunstancias que yo creo que a todos nosotros en ciertos momentos posiblemente se nos ha presentado. Un aburrimiento terrible. No sabemos qué hacer con nosotros mismos, con nuestra vida. Pero repito, no es patológico, es un fenómeno humano. ¿En qué momento se vuelve patológico? El momento en que ese vacío existencial, que en ciertos momentos se me presenta, para hacerme caer en cuenta que en ese momento estoy viviendo sin sentido, cuando ese vacío existencial se vuelve ya crónico, entonces ya se presenta la patología. Se habla de una neurosis noógena, que tiene que ver ya es con el espíritu. Pero de por sí, mientras no lo hagamos nosotros crónico, mientras nosotros obedezcamos el mensaje que nos quiere enviar esas situaciones, con toda seguridad, es una alarma, es una alerta, como digo, o que estoy viviendo sin sentido y eso me tiene que mover, me tiene que llevar a actuar para buscarle sentido a mi vida, o que el sentido con que yo estaba viviendo, que seguramente en un momento determinado fue muy efectivo, ya no, ya cambió. Pongo un ejemplo. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, para una mamá? Mientras los hijos están pequeños, mientras los hijos sean menores de edad, el sentido para esa mamá es la educación de los hijos. Eso es lo que le da sentido a su vida. Para eso está ahí, para educar a los hijos. Pero como los hijos van creciendo, llegará un momento en que ellos partirán, ellos se irán. Y se presenta lo que se conoce con el nombre de el nido vacío, ese fenómeno de esa soledad. Y seguramente ahí comenzamos a sentir nuevamente ese vacío existencial. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que ya tengo que cambiar. O sea, mi vida ya no es la educación de los hijos. Su vida ya no es educar a los que son menores de edad. Y tiene que, en ese momento, puesto que ese ya no es el sentido de su vida, necesariamente tiene que tener un sentido diferente, un proyecto diferente. Entonces, habría que pensar si el sentido con el que yo estoy viviendo sigue estando vigente o si ya lo debo cambiar. Algo parecido sucede, por ejemplo, cuando una persona se pensiona. Yo creo que todos somos conscientes
de estos fenómenos. Mientras la persona estuvo trabajando, su vida tenía mucho sentido. Se sentía útil. Se sentía que no estaba vegetando, que estaba aportando a las necesidades de la entidad con que estuviera colaborando. Pero la persona se pensiona, entonces fácilmente, nuevamente se puede presentar ese vacío existencial. Si la actividad que tenía no la reemplaza por otra actividad diferente, claro está, pero también con el mismo valor psicológico que tenía su trabajo allá en la empresa o en la entidad donde estuviera trabajando. Y no solamente el efecto puede ser psicológico, sino también físico. Si la persona no reemplaza el pensionar, no reemplaza esa actividad que estaba realizando en la empresa por otra actividad diferente, pero también de igual valor motivacional, si no la reemplaza, fácilmente la persona se enferma, comienza a retroceder y fácilmente puede acelerar su proceso de muerte. Y al revés también sucede. Nosotros no podemos eliminar la muerte. Todos en algún momento tendremos que morir. Pero yo creo que con una buena actitud, con una buena conciencia de que nuestra vida sí es útil para algo o para alguien. Entonces, cuando tenemos nosotros ese ideal, es muy posible también que nosotros podamos aplazar, no eliminar, pero sí aplazar la muerte, etcétera. Entonces, aquí lo importante y el mensaje que yo quiero dejar es necesario que permanentemente nosotros estemos viviendo con un sentido, que sepamos nosotros para qué estamos en este mundo y que el día en que tengamos que partir, porque ese día que tengamos que morir, miremos hacia atrás y nos demos cuenta de que realmente nuestra vida tuvo mucho sentido para algo o para alguien. Debo aclarar eh, una diferencia que hay entre tapar el vacío existencial o llenar el vacío existencial. Porque puede suceder, y esto es para que lo reflexionemos, cuando estamos con ese vacío existencial, porque estamos viviendo una vida sin sentido, es muy posible que la salida sea una salida en falsa. Y entonces queramos nosotros tapar, no llenar, tapar ese vacío, por ejemplo, con el alcohol o con las drogas. Y eso lo único que hace es empeorar la situación. Y eso es lo que lo hace normalmente, lo hace crónico, lo hace ya patológico y que eventualmente podría llegar a la persona inclusive al suicidio. Pero entonces cuando yo digo, no tapemos el vacío existencial, seamos conscientes de que es un mensajero que nos está diciendo, búscale sentido a su vida, a tu vida. Entonces, el término que utilizamos es llenemos ese vacío, pero con sentido, con contenidos. Cuando ese vacío se hace crónico, por lo tanto, se hace patológico,
también se puede presentar lo que se ha conocido como una neurosis que realmente no es la que corresponde a una persona cuando vive con sentido. Una neurosis trágica, podríamos decir. Una triada trágica neurótica. Y que se manifiesta o bien con depresión, la persona se deprime, hablamos de depresión noógena también en este caso, o bien con agresión, la agresividad, muchas veces manifestaciones de esa patología de una vida sin sentido. La persona se vuelve agresiva o se vuelve adicta. Entonces, depresión, agresión o adicción puede ser unas manifestaciones de una vida sin sentido. Y eso debe ser una alarma para cada uno de nosotros. Vamos entonces a dejar estas consideraciones acá para más adelante pues seguir como precisando sobre la importancia que tiene el sentido, las diferentes formas de encontrarle sentido a la vida, según las indicaciones que nos da Víctor Frank. Les agradezco mucho la atención y nos veremos próximamente. Hasta luego.